Entonces ahora sí damos inicio al debate de control político, control Holman, Morris. Bueno. Muy buenos días, Presidenta. Gracias. Primero quiero saludar a los funcionarios de la Administración, Secretario de Ambiente, funcionarios, muy buenos días. Gracias por atender este debate. Secretario de Planeación, el día de ayer, como parte de la esencia democrática que yo imploro, se disculpó y tuvo a bien el día jueves hacer una charla informativa para expresar la visión de la Administración sobre la Reserva Van der Hamen, cosa que aplaudo porque enriquece el debate y deja clara cuál es la posición de la Administración. También quiero saludar a los amigos ambientalistas, muy buenos días, gracias por acercarse a este debate que es de ustedes y a quienes en este momento nos siguen a través de las redes sociales, muy buenos días. Presidenta y honorables concejales, nosotros hemos denominado esta intervención como Reserva Van der Hamen y Cambio Climático. Tan importante es el tema de la lucha contra el cambio climático. Está en el primer orden del día de la agenda mundial hoy. Que el día jueves, no sé si ustedes se percataron, queridos amigos, el día jueves se anuncia la política nacional de lucha contra el cambio climático. Y se produce la tercera comunicación nacional de cambio climático. ¿Por qué se denomina la tercera comunicación nacional de lucha contra el cambio climático? Porque hace parte de los acuerdos de Colombia en la COP21. Producir comunicaciones que sirvan de diagnóstico de cómo está el país frente al cambio climático. ¿Y qué fue lo que dijo el IDEAM, secretario? ¿Qué fue lo que dijo el IDEAM? El 100% de los municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por cambio climático. El 100% de los municipios. Y en ese estudio del IDEAM, la tercera comunicación nacional de cambio climático, recuerden esto porque esto se va a convertir en un referente importante a partir de este momento y durante los próximos años. Las comunicaciones nacionales de lucha contra el cambio climático. En ese diagnóstico que acaba de salir el día jueves, pone a Bogotá como la segunda capital en riesgo climático. ¿Qué quiere decir eso? Más inundaciones, más sequías, extinción de los páramos, extinción de la flora en la sabana de Bogotá. Es la segunda capital después de Medellín en riesgo de cambio climático según el IDEAM. Bogotá está produciendo más óxido de carbono que el que absorbe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Bogotá es la ciudad más grande del país, con la mayor cantidad de industrias. También con el mayor transporte público del país, que es uno de los generadores de gases de efecto invernadero, de CO2. Pero también por el cambio del uso del suelo. Eso también nos lleva a ser la segunda capital del país, después de Medellín, en riesgo de cambio climático. Bogotá produce más CO2 del que absorbe. Bogotá está produciendo hoy 10.599 megatoneladas de carbono, de CO2, de óxido de carbono, de monóxido de carbono. Y solamente reduce 0.00,2
megatoneladas, dejando un total de 10.58 megatoneladas de producción de óxido de carbono y solamente mitigando el 0.002. Solamente estamos mitigando eso. Esos son los datos que nos revela el IDEAM. Pero además, ¿qué nos dice el jueves? ¿Qué le dice el jueves el Ministerio del Medio Ambiente al país en el lanzamiento de la política de lucha contra el cambio climático? ¿Qué nos dice el IDEAM? Ojo con esta perla. Me permito leerla porque creo que es contundente, presidente. El estudio del IDEAM también facilitará la correcta toma de decisiones para orientar la adaptación a la problemática del cambio climático, ya que se basa en el análisis detallado del departamento o el municipio. Este estudio del IDEAM es un estudio detallado de la situación de Bogotá, entre otros, usando las matrices de indicadores y no solamente los mapas de promedios, como, y ojo con esto, secretario y funcionarios de la Administración y Consejo de Bogotá. Dice, o el municipio usando las matrices de indicadores y no solamente los mapas de promedios como insumo fundamental para la formulación de los POT modernos y la actualización de planes de ordenamiento municipal. La política de lucha contra el cambio climático y la tercera comunicación de Colombia frente a la lucha del cambio climático y del IDEAM tienen que ser incorporados en el plan de ordenamiento territorial. Pero dice la política, dice el ministerio, los planes de ordenamiento territorial modernos tienen que incluir la lucha al cambio climático. Yo pregunto, secretario, ¿será un plan de ordenamiento territorial moderno el que busca cambiar el uso del suelo de la Reserva Van der Hamen? ¿Podrá ser un plan de ordenamiento territorial y una política de lucha contra el cambio climático una administración que busca cambiarle el uso del suelo a la Reserva Van der Hamen? ¿Será eso un POT moderno? ¿Será eso un POT moderno que busca la preservación de la vida cuando nos está diciendo el mundo que la amenaza más grande contra la humanidad es el cambio climático y nosotros tenemos una herramienta para combatirlo, que es la preservación de la Reserva Van der Hamen, y la vamos a urbanizar? ¿Es eso lucha contra el cambio climático? ¿Es eso política de la vida o política de la muerte? Es política de la muerte. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial que nos van a traer acá no puede desconocer la política nacional de lucha contra el cambio climático. No puede desconocerla. Y dice el secretario que el rostro, la cara de una institución ante el mundo es su página web, ¿no es cierto? En el mundo de hoy. Ese es el rostro ante el mundo, las páginas web de las entidades. Métanse ustedes a la página web de la Secretaría de Ambiente a ver en qué lugar está lucha de cambio climático. ¿Y cuáles son los documentos que aparecen allí sobre lucha a cambio climático? No está en primer orden en esa página web la lucha contra el cambio climático, secretario. No les interesa. No les interesa. Si les interesara, hoy no estaríamos en esta discusión. Hoy no estaríamos defendiendo una cosa juzgada, un fallo
que ya se emitió y protegió y dijo y avaló la existencia de la Reserva Van der Hamen. Si hubiera voluntad real de lucha contra el cambio climático, no estaríamos teniendo que hacer unos esfuerzos para defender la movilidad multimodal en esta ciudad. Dice, cierra la política de lucha contra el cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente diciendo: la Colombia del posconflicto es un país con menor riesgo al cambio climático. La Colombia del posconflicto, la Colombia de la paz, es la que mitiga la lucha contra el cambio climático. Yo me temo, secretario de Ambiente, que ustedes están en el camino totalmente equivocado, en la dirección contraria. ¿Cuáles son las principales dinámicas generadoras de cambio climático? Insisto, los cambios en el uso del suelo y la deforestación. Un gobierno que desconoce esas herramientas científicas como la del IDEAM y la del PNUD no puede hacer planes de ordenamiento territorial para contrarrestar el cambio climático. Ahora bien, aterrizamos nuevamente en Bogotá y en la Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen hoy protege a los bogotanos del cambio climático. La Reserva Van der Hamen hoy protege a los bogotanos del cambio climático. Es decir, nos protege de la muerte. Nos protege de la extinción de la vida. Esa bobadita es la Reserva Van der Hamen hoy. ¿Por qué la quieren acabar? ¿Por qué vamos a urbanizarla? Y no lo dice Holman Morris, no lo dice la oposición, lo está diciendo el profesor James Levitt, director del programa de innovación para la conservación de Harvard Forest, de la Universidad de Harvard. Y otros científicos, digamos, ¿de qué se ríen, perdón, funcionarios? Bueno. Retomo en el punto en que, insisto, la Reserva Van der Hamen protege a los bogotanos del cambio climático. Es decir, nos protege de la peor amenaza de la humanidad. De esa magnitud es la Reserva Van der Hamen. Y el profesor James Levy dice, en relación con la Reserva Tomás Van der Hamen, al norte de Bogotá, manifiesta que existen estudios que evidencian la importancia de esta zona para las especies que la habitan. En palabras del magíster Levitt, es un espacio que une a los ciudadanos con la naturaleza, pero quizás lo más importante es que su conservación protegerá a la ciudad de la crudeza del cambio climático, por ejemplo, evitando inundaciones. Asimismo, hizo énfasis en que se trata de un lugar que representa la riqueza de la biodiversidad en una ciudad tan cambiante como Bogotá, y es tarea de todos salvaguardarla del concreto. Es un espacio para la biodiversidad, en fin. Veamos a continuación. Esta es en forma de pato. Esta es la Reserva Van der Hamen, que tiene un circuito de humedales, el humedal La Conejera, el bosque Las Mercedes, la quebrada La Salitrosa, el cerro La Conejera, los humedales de Torca, Guaymaral, en fin. Ese circuito, hoy, en clave de cambio climático, es lo que se denomina un sumidero de carbono. Un sumidero
de carbono. Un sumidero de carbono. ¿Qué es un sumidero de carbono? Es un filtro natural que recoge los gases de efecto invernadero y produce aire limpio. Estas son 1.400 hectáreas de un sumidero de carbono incipiente, todavía no consolidado, pero ya es un sumidero de carbono. ¿Saben cuál es el otro gran sumidero de carbono que tiene Bogotá? Y que ayuda a purificar el aire de Bogotá y que se convierte en barrera importante de lucha contra el cambio climático. Los cerros orientales, con 14.000 hectáreas. Se puede consolidar aún más ese sumidero de carbono. ¿Cuál es el otro sumidero de carbono que tiene Bogotá? Entonces, cerros orientales como un sumidero de carbono consolidado. El otro sumidero de carbono importante es el Jardín Botánico, el Parque Simón Bolívar y la Reserva Van der Kamen. Reitero qué es, y este concepto es bien importante. ¿Qué es un sumidero de carbono? Es un filtro natural que recoge los gases de efecto invernadero y produce aire limpio. Pero además la Reserva Van der Kamen, esta reserva en forma de pato, se ha convertido en la muralla natural a la expansión de la ciudad. Ha evitado que la ciudad se trague lo que queda de sabana, y eso también fortalece y hace que la Reserva Van der Kamen sea una barrera natural que siga evitando el cambio climático. Para que siga funcionando este sumidero de carbono, se necesita consolidarlo, se necesita restaurarlo. Pero lo que pretende esta administración es urbanizarlo. No solamente pretenden urbanizar estas 1.400 hectáreas que son la Reserva Van der Kamen, sino urbanizar 6.000 hectáreas, toda el área rural de la sabana sumada. Déjame la que estoy poniendo. Ahí. Toda el área rural más los 1.400 hectáreas de la Reserva Van der Kamen, que suman 6.000 hectáreas en lo que ellos denominan Ciudad Norte. Es muy cómico los defensores de la administración, esta Fundación Azul, esa cosa. En los debates me dicen, ¿pero cuándo? Si el alcalde nunca ha dicho que va a urbanizar la Reserva Van der Kamen. No, claro que nunca lo ha dicho. Solamente ha dicho que va a construir en 6.000 hectáreas en la Ciudad Norte. Y la Ciudad Norte, la Reserva Van der Kamen hace parte de la Ciudad Norte. Lo poco que nos queda de sabana lo van a urbanizar. Y eso no es lucha contra el cambio climático. Eso es sumergir a Bogotá como ser una de las ciudades y capitales en el mundo que va en contravía a la política de cambio climático. Entonces veamos lo que dijo el alcalde Enrique Peñalosa en Caracol Televisión. Vamos a ver cuánto nos demoramos para poner el video en el consejo más importante del país.
Sí, pero no sé qué pasa. Si nos Gracias, ayudan con el video, por favor, desde la cabina. Muchas gracias. Que nos falta el audio, así es. Es que es el formato en el que pasaron el video que no Bueno. lo lee. Listo, digamos, no me voy a distraer en estas constantes fallas técnicas que se presentan. Pero simplemente era para ilustrar una frase que ya hace historia en Bogotá y lamentablemente en el país y en el mundo. Yo no sé si la administración se percata que la Reserva Vanderkamen ha estado observada y en la mirada de la comunidad científica internacional. Y que hace pocos años, cuando se declaró su utilidad pública, cuando se habló de convertirla en el bosque, en la reserva natural de ciudad más importante de América Latina, se puso en la mirada internacional. Y llega el alcalde de Bogotá a decir, no, es que son unos potreros. Yo no sé si ustedes, concejales, si la ciudad caiga en cuenta de lo que eso significa para la reputación de un alcalde y de una ciudad. Y además acompañe eso diciendo que los ciudadanos que se meten, que se transportan en metros subterráneos, son como ratas. Yo no sé si ustedes miden eso, qué impacto tiene en la reputación de Bogotá ante el mundo. ¿Qué impacto tiene en la reputación? El gobernante, quien nos gobierna, es el representante de nosotros ante la comunidad internacional. Y dice que la Reserva Vanderkamen son potreros y que los ciudadanos que se transportan en metro son ratas. ¿Cuál es la reputación que podemos tener hoy los bogotanos ante la comunidad internacional con ese tipo de afirmaciones que hace el alcalde Enrique Peñalosa? Terrible. Y que los tranvías o los trenes son como un cáncer. Es una reputación terrible la que hoy tenemos ante el mundo. Pero no sé si caigan en cuenta. Es que de vez en cuando es bueno mirarnos más allá del ombligo. Pero bueno, no funcionó el video. Muy bien. Ahora bien, secretario, concejales, ciudadanos, amigos que nos siguen en este momento en las redes, hoy no deberíamos estar en esta discusión. Hoy no deberíamos estar defendiendo la Reserva Vanderkamen. Deberíamos estar utilizando este tiempo y estos esfuerzos para consolidar la Reserva Vanderkamen. Es un despropósito en lo que nos ha sumergido la administración de Enrique Peñalosa, con la Reserva Vanderkamen y con otros temas. ¿Por qué, doctor Lozada? Porque la Ley 99 de 1993, el Sistema Nacional Ambiental, declara de interés ecológico nacional la sabana de Bogotá. Y en el artículo 61 dice, declárese la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. Ley 99 de 1993, perdón. ¿Y en dónde queda acaso la Reserva Vanderkamen? ¿En dónde está situada la Reserva Vanderkamen? En la sabana. En la sabana. En segundo lugar, insisto, no deberíamos estar dando esta discusión. Deberíamos estar dando la discusión de consolidar y restaurar la reserva. En segundo lugar, la CAR
la CAR, la Corporación Autónoma Regional, reconoció la reserva Vanderkamen en el 2011, y usted lo sabe muy bien, secretario de Ambiente. La CAR la reconoció en el 2011. ¿Por qué la reconoce la CAR en el 2011? Porque ya en el año 2000, Enrique Peñalosa nos había metido en esta discusión. Y los tribunales le dieron la razón a la CAR y al Ministerio del Medio Ambiente en un fallo que dijo que reconoció la reserva Vanderkamen. Ya hay un fallo que reconoce la reserva Vanderkamen. ¿Por qué estamos dando esta discusión? Si ya hay cosa juzgada a este respecto. Si ya se lo dijeron a Enrique Peñalosa en el año 2000, que se reconocía la reserva Vanderkamen. La CAR la reconoció en el 2011. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué pasa? Podemos poner la que dice la CAR reconoció la reserva Vanderkamen. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente porque esto es muy delicado y refleja el talante de Enrique Peñalosa y de su administración. El desconocimiento de un fallo, el desconocimiento de una cosa juzgada. Reitero, tribunales le dieron la potestad a la CAR y al Ministerio del Medio Ambiente para reconocer la reserva. Y la CAR ya la reconoció en el acuerdo número 011 del 19 de julio del 2011. ¿Por qué estamos metidos en esta discusión? ¿Por qué pretenden desconocer ese fallo, secretario? ¿Por qué nos meten en esa discusión? Y aquí todos los días escuchamos, oímos, cómo imploran de la seguridad jurídica. Es que necesitamos seguridad jurídica, que los fallos no se cambien. Y aquí, ¿por qué aquí si no podemos invocar seguridad jurídica? ¿Por qué quieren torcerle el cuello a la ley? ¿Por qué la administración durante 1 año y medio utiliza todo su empeño y su esfuerzo para presionar a la CAR para que viole la ley? ¿Para que desconozca un fallo? Y aquí viene lo más delicado, doctor Juan Carlos Flores. Si Enrique Peñalosa, esta administración, se sale con la suya de torcerle el cuello a la ley, de desconocer este fallo, de aquí para adelante todas las reservas forestales del país serán desconocidas. Eso es lo más grave, de las cosas más graves que van a suceder. Enrique Peñalosa, Bogotá, el alcalde, lamentablemente para Bogotá, se convierte en la punta de lanza de una política para desconocer las reservas ambientales en todo el país, si tumban ese fallo. Pero no solamente eso, queridos amigos, ojo con esto. Se desconoce primero el fallo de la reserva y después, ¿qué viene? Desconocer las consultas ciudadanas de Cajamarca, ya lo hicieron con Piedras, en fin. Es decir, la punta de lanza contra las reservas, contra una política ambiental, la punta de lanza contra las políticas que nos protegen de cambio climático se llama Enrique Peñalosa. Trump, un Trump chiquito. La política de la muerte. De esa gravedad es la intención que tienen pretender desconocer una cosa juzgada. Además de que la CAR ya reconoció a la reserva Vanderkamen, por lo cual no deberíamos estar dando esta discusión,
La CAR fue más allá, adoptó el 23 de septiembre del 2014 en el acuerdo 021, la CAR adoptó el plan de manejo ambiental de la Reserva Van der Kamen. Plan que ustedes deberían estar cumpliendo, secretario de Ambiente. Plan que está vigente hasta el día de hoy, que ustedes deberían estar cumpliendo. Pero ¿qué es lo que hace el secretario de Ambiente y el alcalde Enrique Peñalosa? No, vamos a tumbar la reserva. Vamos a presionar a la CAR, vamos a presionar al Consejo para desconocer un fallo. ¿Qué más hicieron? En contravía a ese fallo. La Bogotá Humana declaró la utilidad pública de la Reserva Van der Kamen y ustedes la tumbaron. Tumbaron la utilidad pública. Si hubiera voluntad real de lucha contra el cambio climático, no la tumban. Pero ahora nos salen con el cuento que no, que van a ampliar la Reserva Van der Kamen, que la van a ampliar, la van a fortalecer, desconociéndola en el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo no aparece en ninguna parte Reserva Tomás Van der Kamen. Entonces, ¿de dónde acá nos dicen dónde están los recursos para ampliar la Reserva Van der Kamen si ni siquiera aparece en el plan de desarrollo, doctor Lozada? Cuento chimbo. Se les olvidó, entonces alguien dirá, no, se nos olvidó ponerla en el plan de desarrollo, como se nos olvidó poner la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como se nos olvidó poner la venta del 20% de la empresa de energía de Bogotá, como se nos olvidó poner la urbanización de la Reserva Van der Kamen. ¡Qué olvidos! ¡Qué graves olvidos! Y de un mandatario que ya en el año 2000 había querido urbanizar la Reserva Van der Kamen. ¡Qué olvidos! Entonces lo que hacen es disfrazarla. La disfrazan en el plan de desarrollo. No, que Ciudad Norte. Que cuando ha dicho Enrique Peñalosa que va a urbanizar la Reserva Van der Kamen, no, no lo dicen así, pero hablan de Ciudad Norte. Bien, en el programa de gobierno promete, en su punto séptimo, promete cuidar el medio ambiente. Y esta es una de las causas de la revocatoria. Una de las causas de la revocatoria, el no cumplimiento del programa de gobierno, del plan de gobierno. ¿Qué dice en su punto séptimo? Dice lo siguiente, le voy a recordar, secretario de Ambiente. Parques y medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es una necesidad inmediata para nuestra sociedad. ¿Desmontando una reserva forestal? ¿Desmontando una reserva es cuidar el medio ambiente, doctor? Mejorándola, pero con recursos, doctor Lozada, y no está en el plan de desarrollo. Ese es cuento chimbo. No se deje meter los dedos en la boca, doctor Lozada. Entonces, cuidar el medio ambiente es una necesidad inmediata para nuestra sociedad. La ciudad debe dimensionar la importancia de sus recursos naturales como elementos centrales de su ordenamiento, crecimiento y calidad de vida para sus habitantes. ¿Eso es lo que hacen con la Reserva Van der Kamen? Esto es un incumplimiento del programa de gobierno. Incumplimiento del programa de gobierno, razón para la revocatoria. Incumplimiento del programa de gobierno, no entender que la defensa del ambiente, que la lucha contra el cambio climático es de nosotros, las nuevas generaciones. No entender eso genera insatisfacción. Razón por las cuales hay revocatoria. Razones por las cuales se consolida la revocatoria. Sí, concejal, les pedimos
muy respetuosamente a las barras y si usted me Quiero- ayuda también, concejal. Quiero reiterarle a Les las barras, agradecemos su asistencia, pero les pedimos el favor, en cumplimiento del reglamento interno del Consejo, no podemos aplaudir ni tampoco hacer manifestaciones al respecto. Entonces les pedimos, por favor, orden el recinto. Muchas gracias, con mucho gusto. gracias, gracias presidenta. Y la presidenta tiene razón, no está permitido dentro del recinto aplaudir. Si alguna manifestación, hacer así. Gracias, presidenta, por las garantías. Continúo. En el plan de desarrollo de Peñalosa no aparece la reserva Van der Kamen. Entonces, no nos pueden venir a decir ahora que la quieren ampliar, que lo que por el contrario la quieren extender, la quieren fortalecer. No, eso no es posible, no está en el plan de desarrollo. Y lo que no esté en el plan de desarrollo no tiene presupuesto. Por lo tanto, es carreta. Carreta. ¿Por qué derogaron la utilidad pública de la reserva? ¿Por qué derogaron la utilidad pública de la reserva? ¿Con qué objeto? Con el objeto de ir desmantelando la reserva. ¿Qué buscaba la utilidad pública de la reserva? Buscaba la posibilidad de comprar predios allí para consolidar la reserva, para restaurar la reserva. Se destinaron 98.000 millones de pesos para esa idea, que deben estar en alguna parte. Me dicen que están en el Fondiger. Allí deben estar esos recursos. Entonces yo le haría la pregunta, secretario, ¿dónde están esos recursos? 98.000 millones de pesos que la administración anterior destinó para la compra de predios cuando la administración anterior declaró la utilidad pública de la reserva. ¿Dónde están esos recursos? Y también sería bueno, secretario, que nos revelaran los estudios de aguas de la reserva Van der Kamen. La capacidad de agua que hay debajo de la reserva Van der Kamen. Esos estudios existen. Y esos estudios, en aras del sano debate, necesitamos conocerlos. ¿Cuánta agua hay almacenada y hay debajo de la reserva Van der Kamen? Bueno, en este punto, ya casi terminando, vale la pena, y creo que algunos se deben estar haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué esta insistencia en urbanizar la reserva Van der Kamen? ¿Por qué insistir en urbanizarla? Desde el año 2000, ¿por qué insistir en urbanizarla? ¿Por qué jugársela por violar la ley, por tumbar un fallo? ¿Por qué jugársela de esa forma, de echarse la comunidad científica encima, calificándola y desprestigiando la reserva como potreros? ¿Por qué tratar a una eminencia que tanto bien le hizo a este país y particularmente a esta ciudad como el profesor Van der Kamen, por qué tratarlo como un venido a menos, como lo hizo en el Congreso de la República? ¿Por qué hacer todo eso? ¿Cuál es el interés? Queda claro que el interés no es la lucha del cambio climático. Queda claro que el interés no es la lucha por la vida. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés es un negocio inmobiliario.
y la especulación de la tierra. Ese es el interés. Así lo digo. Un juego especulativo con la tierra en la Van der Kamen. Ese es. Y voy a demostrar por qué. Uno de los argumentos de Enrique Peñalosa, con el que siembra y convence a la gente a punta del miedo, es que la ciudad no va a tener dónde meter tanta gente los próximos años si no se construye en la reserva Van der Kamen. Y está proyectando en esa zona la ciudad norte, 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas para 500.000 viviendas. Eso es tragarse la sabana para 500.000 viviendas. Entonces la pregunta que viene entonces es, primero, ¿es cierto que Bogotá va a crecer en la forma como ustedes vienen diciendo en la administración? Que en los próximos años Bogotá tendrá 1,5 millones de habitantes. Eso no es cierto. ¿Dónde está el estudio que nos diga eso? Entonces, según el plan de desarrollo, dicen que son las proyecciones del DANE, del último censo del 2005. Pero, para su infortunio, secretario, para el de la administración, la Sociedad de Mejoras y Ornatos de la Ciudad de Bogotá se dispone a publicar un estudio en los próximos días que desmiente esas cifras. Totalmente. De Mejoras y Ornatos. Ustedes ya se reunieron con ellos. Y les dijeron esto que yo voy a decir, que Bogotá no va a crecer en la medida que ustedes dicen que va a crecer. Y que Bogotá hoy se encuentra en una transición. Y que esa medida demográfica no es para nada cierta. Que uno no puede coger el censo del 2005 y simple y alegremente proyectarlo, que porque esa es la tendencia, Bogotá va a tener 1 millón, 2 millones de habitantes. Así, eso no es serio. Eso no es serio. Bogotá está en lo que se llama una segunda transición. ¿Qué es lo que se llama una segunda transición? Me lo explicaban en una charla bien interesante en la Sociedad de Mejoras y Ornatos, una charla que ustedes también les dieron y se la sustentaron. ¿Qué es una segunda transición en lo demográfico en la ciudad de Bogotá? Es que la gente en Bogotá empieza a casarse más tarde, que la gente en Bogotá ya no empieza a tener los mismos hijos que tenían hace 10 o 20 años, el componente familiar, que la ciudad de Bogotá, en lugar de convertirse en receptora, está expulsando gente por la falta de calidad de vida. Entonces las proyecciones no pueden ser las mismas y usted no puede hacer proyecciones con el censo del 2005, solamente con esos 3 factores, pero hay más factores de fondo. Y me ponían un ejemplo bien interesante de la historia de la demografía en la ciudad de Bogotá, que es Tibitó, en 1959, doctor Mandi. Tibitó se hace, la represa de Tibitó, el sistema hidráulico de Tibitó, se hace con una proyección en que para el 2010 Bogotá tendría 10 millones de habitantes. Presidenta, le rogaría que me diera unos minutos más, yo ya voy a terminar. Aprovecho, Presidenta, gracias con su venia, aprovecho para saludar a la delegación que viene de Canadá, amigos de la Reserva Van der Kamen. Muchísimas gracias por su asistencia. Iba a poner el ejemplo de Tibitó, doctor Mande. Tibitó se construye en 1959
para darle agua a una Bogotá en el 2010 de 10 millones de habitantes. Estamos en el 2017 y no llegamos a los 10 millones de habitantes. A eso me refiero con las proyecciones demográficas. Son muy complicadas. En 1959 se invirtieron una cantidad de recursos en Tibitó para una Bogotá en el 2010 de 10 millones de habitantes. Estamos en el 2017 y no llegamos ni a los 9 millones de habitantes en la ciudad de Bogotá. Estamos en 7. Entonces esas proyecciones que ustedes hacen no son así. Pero la mejor prueba de esas proyecciones mal hechas es la carta que Enrique Peñalosa le envió en el año 2000 a Gerardo Ardila, uno de los miembros de la comisión de expertos nombrada por el ministro del Medio Ambiente, John Meyer, para la Reserva Van der Kamen, donde dice exactamente los mismos argumentos con los que hoy está vendiendo la idea de que hay que urbanizar la Reserva Van der Kamen porque no va a haber espacio para meter tanta gente en Bogotá. Miren los cálculos que hacía en el año 2000, los cálculos demográficos que hacía en el año 2000 Enrique Peñalosa, y me permito leerlo rápidamente, Presidenta, gracias. Dice, en la parte de la carta, para justificar la urbanización de la Reserva Van der Kamen en el año 2000, Enrique Peñalosa le dice a Gerardo Ardila, dice lo siguiente: increíblemente, se ha llegado a sugerir que se puede detener el crecimiento poblacional de la ciudad. La realidad es que la población sigue creciendo, aunque menos que hace unos años. 160.000 habitantes por año, algo menos de la mitad por inmigración y el resto como resultado del crecimiento vegetativo propio. Ojo con esto, lo dice en el año 2000. La población de Bogotá en 1999 es de 6.3 millones. Ojo con esto, porque es el mismo falso argumento. Dice Enrique Peñalosa en el año 2000, la población de Bogotá en 1999 es 6.3 millones. Para el 2010 será de 8.1 millones de bogotanos. Doctor Mandi, doctor Durán, estamos en el 2017 y no llegamos a 8 millones de habitantes. En el año 2000, como argumento, Enrique Peñalosa decía que se necesitaba tierra porque en el 2010 estaríamos en 8 millones de habitantes. Estamos en el 2017 y no llegamos a 8 millones de habitantes. ¿De dónde saca esas cifras? ¿Y por qué la recurrente exageración en las cifras demográficas? Para argumentar la urbanización de la Reserva Van der Kamen. ¿Saben por qué? Por un negocio especulativo de la tierra. No van a construir Ciudad Norte, no la van a construir, pero sí quieren liberar los precios de la tierra para un negocio especulativo de la tierra. Ese es el negocio, socio, como dice mi colega Manuel Sarmiento. Me dice la presidenta que ya no me queda tiempo en la exposición, se me queda toda la parte para explicar que Bogotá no va a crecer en esa medida y que no se justifica en este momento ni Ciudad Norte, y cómo pretenden hablarnos de Ciudad Mosquera como el nuevo hito de ciudad en el mundo. ¿Cómo se pretende meter en el plan de desarrollo de Mosquera, en el plan de ordenamiento territorial de Mosquera, el alcalde de Bogotá? ¿De dónde acá? Nosotros radicaremos esta semana un proyecto de acuerdo para, desde el Consejo, porque ese Consejo tiene la potestad de proferir acuerdos sobre la Reserva Van der Kamen, doctor Durán.
Nosotros creemos que sí se puede. Por eso vamos a presentar un proyecto de acuerdo y vamos a salir, queridos amigos ambientalistas, a recoger 25.000 firmas para que se haga el debate de fondo sobre la Reserva Van der Kamen en el Consejo de Bogotá, para un gran cabildo sobre la Reserva Van der Kamen de Bogotá. Y termino con esto. Los grandes dueños de la tierra en la Van der Kamen son los hombres más ricos del país. Uno de ellos, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo Aval. En países desarrollados, Concejal, por en favor, para que puedan conciencia, iniciar sus invitados. y termino ya con esto, Presidenta, en países desarrollados, voy a poner solamente el ejemplo de Suiza, los hombres más ricos de ese país, frente a la amenaza de cambio climático, han donado sus terrenos para convertirlos en grandes parques naturales que mitiguen la amenaza del cambio climático. Eso es lo que deberían hacer los hombres más ricos del país, que son en gran parte los dueños de la Reserva Van der Kamen. Muchísimas gracias, presidente.